Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro sintetizador. De hecho, ya estamos terminando de ver los sintetizadores de síntesis sustractiva y es este que se llama Sower. Muy bien, vamos a colocarlo aquí. Voy a dejar todo lo demás fuera y es esta ventana. Este es el sonido que tiene forma predeterminada. Si queremos analizar los presets que trae, voy a también dejar por aquí abierto esto para que puedan ver un poco de su contenido de frecuencias. Podemos dar clic aquí en esta ventana, en la parte de aquí arriba donde dice Program Name, y nos va a mostrar las diferentes categorías: ambiente, y ahí con que ustedes den clic a alguno de estos, va a cargar automáticamente los presets: arpegios, bajos, la mejor selección, el default, que es simplemente el diente de sierra, cuerdas, teclados, leads, pads, percusivos, efectos de sonido y sonidos de sintetizador. Y aquí tenemos esta, que es otra selección con varios sonidos combinados. Tenemos bajo, esto es BA, bass, FX, keyboards, que son los teclados, leads, LD y también PD pads, SY sintetizadores. Y listo, tienen bastantes de dónde elegir. Pero bueno, vamos a cargar el predeterminado. Y si ustedes quieren guardar uno, pueden darle aquí donde dice Save. Y si quieren también reiniciarlo, pueden ir aquí donde dice Opciones y luego donde dice Reset Program. Esto les va a dar el sonido absolutamente predeterminado, el más básico de todos. Entonces, ¿qué es Sower? Sower es una emulación análoga de sintetizadores sustractivos. En este caso es de uno muy en concreto que, si no mal recuerdo, se llama Polyvolx, y básicamente tiene un solo oscilador de diente de sierra como el principal, y luego tiene un suboscilador que puede ser un diente de sierra o un cuadrado. Todo esto es parte de la síntesis, diseño de sonido, síntesis sustractiva. Si quieres ver más sobre esto, te voy a dejar aquí arriba a la derecha la tarjeta para que puedas ver el curso de diseño de sonido donde explico todo esto. Muy bien, vámonos entonces rápido. Tenemos en esta sección el volumen, tenemos el panorama y tenemos una envolvente ADSR, ataque, decay, sustain y el release. Estos son los controles que ya hemos explicado en el curso de diseño de sonido, bastante sencillo. Luego tenemos esto que tiene que ver con el tono. Podemos movernos en semitonos hacia arriba. Tenemos 2 octavas hacia arriba y 2 octavas hacia abajo. Luego este que nos permite mover en céntimas. Como ya saben, 100 céntimos son un semitono. Así que es un semitono hacia arriba y un semitono hacia abajo. Si quieren regresar alguno de los controles a su posición predeterminada, opriman la tecla Alt y luego den clic en alguno de los controles. Por ejemplo, si está hasta arriba, le doy Alt, clic y regresa al centro. Luego tenemos este que es el modo en el que se va a comportar los slides, es decir, los movimientos del pitch. Si yo primo una nota, por ejemplo, aquí estoy primiendo Do y luego primo otro Do, no pasa nada, o sea, se están ejecutando las notas tal cual. Si yo voy subiendo aquí donde dice Glide Time, no pasa nada porque son notas separadas, pero si las toco una ligeramente después de la otra mientras una sigue sostenida, podemos ver que hay como que cierto deslizamiento, y estos dos botones nos sirven para controlar eso. Si yo pongo el Glide Time, por ejemplo, aquí a la mitad, podemos ver que tarda cierto tiempo. Si yo me voy alejando, por ejemplo, voy a tocar un Do más arriba, ok, podemos ver que está tardando lo que dice acá, y mientras más cercana esté la nota es más rápido el glide. No es lo mismo si estoy brincando hasta este Do que si es el Do de una octava. Como que es más rápido. Entonces, al encender este botón estático, la duración entre cada uno de los slides siempre va a ser la misma. No importa si está muy cercana a la nota
O está muy lejos. Solamente para hacer la diferencia vamos a saltar entre 2 octavas. Es más evidente cuando las notas están muy separadas. Luego tenemos este que dice held. Lo que va a pasar es que va a recordar cuál fue la última tecla que oprimimos y a partir de esa última tecla a la que estamos oprimiendo en este momento va a ser slide. Por ejemplo, oprimo do y luego si oprimo el do que está más arriba va a desplazar desde el do anterior. O por ejemplo, no sé, mi bajó desde el do que había oprimido. O si lo pongo hasta acá abajo, se va a desplazar desde el mi, que fue la última que oprimí. Eso es lo que hace este botón. Muy bien, vamos a pasar a esta sección. Este es el unisono. Primero tenemos el modo monofónico. Esto es para que solamente pueda ejecutar una nota al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un acorde. Pueden ver que estoy oprimiendo las 3 teclas. Y en cuanto enciendo el botón, solamente una de las 3 puede sonar. Ok, esto sirve mucho cuando estamos haciendo, por ejemplo, leads. Luego tenemos el unisono. De forma predeterminada está en 1, pero podemos seleccionar 2, 4 y hasta 8 voces. Cuando tenemos el unisono encendido es cuando estos 2 botones ya pueden tomar efecto. Si está en 1, estos no hacen nada, pero cuando ya están las voces encendidas, podemos escuchar que este agrega una voz que está una octava más arriba. Y esto lo que va a hacer es que cada una de esas voces las va a tocar desde el inicio de la fase. Mientras que si está apagado, las fases cada una se va moviendo. En cambio, cuando doy trigger, siempre van a sonar igual. Luego tenemos el nivel de desafinación de las voces. Ahí está al máximo de desafinación. Y tenemos este que es el panorama de las voces. A la izquierda es al centro y completamente hacia la derecha es estéreo. Muy bien, vamos a regresar todo esto a la posición predeterminada para poder escuchar claramente qué es lo que está pasando con los próximos efectos. Voy a, es más, darle aquí reset. Muy bien, luego tenemos el suboscilador. Aquí nosotros podemos añadir un poco de ruido. Esto es independiente, son 2 osciladores y aparte el ruido. Ahí está mezclando un poco de ruido blanco. Y aquí podemos subir el volumen del suboscilador, que es en este caso otro diente de sierra. Y si oprimo este botón, lo cambia por un sonido o un oscilador cuadrado. Y este se está mezclando con el oscilador principal. Con esto podemos seleccionar la fase de ese oscilador. Y lo podemos desafinar con esta perilla. Esto es para cambiar también el tono de este suboscilador, pero en ciertos pasos. Por ejemplo, aquí está media octava. Una octava completa. Octava y media. 2 octavas. Esto es hacia arriba y también funciona hacia abajo. Este el retrigger es para que cada vez que yo oprima una nueva nota, pues bueno, va a reiniciar la fase del suboscilador. Es parecido a lo que habíamos visto con este botón, solo que este era con las voces, este es con el suboscilador. Esta perilla no va a hacer nada si no está encendida. Para encenderla hay que dar clic en este pequeño botoncito, ahí se encendió. Y lo que está haciendo es que está tomando los 2 osciladores y los está sincronizando en frecuencia con un oscilador que nosotros no escuchamos. Simplemente sirve como para control.
De tal forma que cada vez que ese oscilador que está ahí sincronizando comienza un ciclo, pues bueno, va a tomar los dos otros osciladores y los va a volver a colocar de nueva cuenta en la fase 0. Esto puede funcionar muy bien cuando se automatiza. Le da como que cierto carácter y timbre muy único al sonido. Muy bien, lo voy a dejar apagado. Pasamos a la sección del filtro. Tenemos el corte del filtro. Igual si no sabes qué son los filtros, aquí arriba a la derecha lo puedes ver. En el curso de diseño de sonido lo expliqué. Es el punto de corte del filtro y luego tenemos la resonancia de ese filtro. Pueden notar ahí la diferencia, suena más ácido cuando la resonancia está muy alta. Luego tenemos estos dos, que es para decirles si queremos que la tecla que estoy oprimiendo y el volumen de la tecla afecte al filtro. Si yo le pongo aquí al máximo el keyboard track, lo que va a pasar es que si yo tengo notas muy graves, el filtro está cerrado y conforme voy yo moviéndome en notas más agudas, el filtro se comienza a abrir. Por ejemplo, ahí si no estuviera activo, el filtro siempre estaría cerrado. En la misma posición. En cambio, cuando está de esta manera, va como que siguiendo la nota que yo estoy oprimiendo. Lo mismo el velocity. Si oprimo una nota con un volumen muy bajo, el filtro va a estar cerrado al máximo. Y si lo hago más fuerte, el filtro se va abriendo. Ok, luego aquí podemos seleccionar los tipos de filtros. Solamente tenemos 4. Es el filtro paso bajo, que es como que el de 24. Esto significa que es como que más brusco la curva que está haciendo hacia abajo. Luego el de 12, que es más suave. Luego el filtro paso banda y el filtro paso alto. Y esta envolvente normalmente va aplicada al filtro. De nueva cuenta es un envolvente normal ADSR, Ataque, Decay, Sustain, Release. Y con esto seleccionamos qué tanto vamos a aplicarle de esta envolvente al parámetro que tengamos seleccionado acá. Por ejemplo, si yo le doy ahí, filtro paso bajo, y aquí está seleccionado el cutoff, podemos ver cómo se está aplicando al corte del filtro. Pero también puede ser, por ejemplo, a la perilla de la sincronización, puede ser también a la fase del suboscilador, que sería esta perilla, y también la frecuencia maestra, que sería esta que está acá arriba. Muy bien. Luego tenemos aquí esta sección que es el oscilador. Solamente tenemos un oscilador. Tenemos los controles típicos de los osciladores. La velocidad, el ataque, qué tanto tiempo va a tardar en el oscilador en comenzar a oscilar. La relajación, qué tanto tiempo tarda el oscilador en apagarse una vez que suelto la nota. Y la amplitud, es decir, qué tanto voy a estar aplicando de este oscilador al parámetro que yo tenga seleccionado aquí abajo. Para que quede bastante claro aquí cómo está funcionando el LFO, tengo ahí esa nota. Okay, y vamos a comenzar a aplicarlo aquí. Dice LFO. Voy a poner el filtro completamente cerrado. Ahí está. Y ahora vamos a aplicarle la amplitud. Ahora podemos ver cómo está abriendo y cerrando. Con este cambiamos la velocidad. Vamos a poner aquí el máximo de ataque. Por ejemplo, bueno, son 10 segundos, es demasiado. 2 segundos. Y ahí se apaga por completo. Y aquí voy a poner el release. Lo voy a poner muy bajito. Muy bien. Ahora vamos a ver estos dos botones. El de trigger es que cada vez que yo oprimo la nota, el oscilador va a comenzar a oscilar siempre desde el mismo punto. Si lo dejo apagado, está de forma libre. Luego tenemos este que dice el tempo sync. En lugar de que la velocidad aquí hubiera estado mostrada en hertz, siglos por segundo, pues va a estar anclado a lo que marque el tempo del proyecto. Así si yo lo muevo, esto
esto se está viendo afectado. En cambio, si estuviera apagado, no importa que yo cambie el tempo del proyecto, este siempre va a mantener la misma velocidad. Y por último tenemos acá esto que es la forma del oscilador. De forma predeterminada viene este que es la triangular, pero también tenemos diente de sierra, cuadrada y al azar. Y podemos invertir la forma del oscilador. Por ejemplo, aquí es evidente cuando tenemos un diente de sierra. Podemos notar cómo el filtro se abre y luego se cierra de golpe. En cambio, si está invertido, está primero abierto y se cierra de golpe. Muy bien. Luego tenemos todavía muchos más controles. Este es el piano con el que pueden previsualizar qué es lo que están haciendo. Haciendo clic con las notas, pero si dan clic aquí donde dice Image Line o en cualquiera de esta barra, pueden cambiar para ver los efectos. Muy bien, podemos tener entonces el efecto de chorus. Dando clic aquí en este botón, encienden los efectos. Coro, phaser, delay, reverberación y un arpegiador. Los controles de cada uno de estos efectos son bastante típicos, ya los hemos visto durante el curso de diseño de sonido. Tenemos en el chorus el nivel de profundidad, es decir, qué tanta está la separación entre las voces y la velocidad a la que están oscilando, y el nivel de mezcla. Lo mismo para el phaser, cuál es el punto de centro del filtro de peine, la velocidad, la profundidad, que funciona algo así como la resonancia, el nivel de retroalimentación y el nivel de mezcla del phaser. Lo mismo en el delay, canal izquierdo, que tanto va a ser el delay, está en este caso sincronizado al tempo, también el canal derecho, el nivel de ecos, la profundidad, el corte de las frecuencias graves, corte de frecuencias altas, el nivel de mezcla. La reverberación igual tenemos el nivel de caída, el corte de frecuencias altas, el damp para suavizar también frecuencias altas, y el nivel de mezcla de la reverberación. No hay como que muchos controles. A veces es preferible que estos efectos los apliquen de forma externa, pero bueno, también les pueden sacar provecho. Luego tenemos el arpegiador, con este lo encienden. Pueden seleccionar el tipo de arpegio que va a ser, si solamente en dirección hacia arriba. Voy a hacer aquí un acorde. Ahí está hacia arriba, puede ser hacia abajo. Puede ser intercalado, arriba y abajo. O al azar. Y con este van a definir el rango de octavas. Está en la misma octava donde se toca. Aquí son 2 octavas, 3 octavas y 4 octavas. Y con este van a seleccionar la velocidad. Mientras más arriba es más rápido. Y mientras más abajo es más lento. Y como digo, esto depende del tempo. Muy bien, y ya por último tenemos esta matriz que es la de modulación. Aquí simplemente tienen 6 espacios donde ustedes pueden seleccionar cuál va a ser la fuente de modulación. Por ejemplo, si tienen un teclado MIDI, pueden seleccionar que la rueda de modulación pues haga algo, ¿no? Es este modulation wheel, y que esa modulation wheel vaya a modular algo. ¿Qué es el destino? Pues bueno, aquí pueden seleccionar ustedes prácticamente cualquiera de los controles que trae el sintetizador, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el fine tune. Y con esto van a seleccionar qué tanto quieren que esta fuente module a este destino. Si al 100%, menos 100% o lo dejan apagado, que sería el centro. Muy bien, y
Por último ya tenemos acá arriba estos que se me había pasado a decir. Este es el rango de bend, es decir, del pitch bend. Si quieren que sea solamente 2 semitonos o 12, en este caso ya sería una octava arriba y abajo. Y la polifonía, es decir, que tantas voces va a permitir el programa ejecutar cada vez que ustedes hacen un acorde o una nota. Por ejemplo, si la polifonía le pongo 4 y yo tengo aquí en mi unisono puesto 4, solamente voy a poder tocar una nota. Voy a apagar aquí el arpegiador. Si yo trato de oprimir 2, es como si no hubiera oprimido alguna de ellas dos. Tendría yo que subir la polifonía al doble, porque como cada voz, cada una de las teclas tiene 4 voces, que yo puse acá, necesito entonces al menos 8 para poder reproducir 2 notas al mismo tiempo. Si voy a hacer un acorde de 3, entonces sería 4 por 3, 12 mínimo. Y así tienen que ustedes calcular dependiendo de los acordes que van a hacer y cuántas voces hayan seleccionado aquí en el unisono. Pero tengan cuidado porque si lo exageran, también pueden llegar a cargar demasiado su CPU. Por ejemplo, aquí solamente estoy haciendo un acorde, 4 notas y está consumiendo 18%. Y bueno, son todos los controles de software. Tiene mucho potencial para generar sonidos que sean, por ejemplo, como tipo de los 80, porque es precisamente de corte análogo. Vamos a hacer un pequeño pad solamente para que vean la calidad que puede entregar este sintetizador. También por eso es el consumo de CPU, porque entrega un sonido bastante análogo. Tenemos ahí el diente de sierra. Muy bien, ese mismo acorde estaba haciendo hace un momento. Vamos a subirle aquí el suboscilador. Lo desafinamos un poco. Ok, suena ahí bastante interesante. Vamos a cambiar la envolvente para que sea esto de tipo pad. También vamos a hacerlo para la envolvente del filtro y vamos a aplicar la envolvente al cutoff. Muy bien, vamos a subir ahora las voces, por ejemplo 4. Le damos todo el estéreo, un poquito de detune. Vamos a subir aquí la polifonía. Muy bien, para darle un poco de naturalidad al sonido para que suene más vivo, vamos a tomar el LFO y, por ejemplo, lo voy a colocar en la frecuencia. Que no quiero que sea algo tan exagerado. Vamos a ponerle por ahí de amplitud y voy a bajar también la velocidad. Y para redondearlo colocamos un poquito de efectos, lo típico, delay y reverb. Y un poquito de ruido blanco solo para ese toque análogo.
bueno, es solo un ejemplo de lo que pueden hacer con Software. Es, como les digo, bastante potente para hacer este tipo de sonidos muy de los 80s, medio vintage y bastante análogos. Ok, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like. También, si quisieran ver más sonidos hechos con Software, déjenme un comentario. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos, y nos estamos viendo en la próxima. When we are together.